palabra de Dios en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita, la Biblia. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión. En esta hora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie El misterio de Dios. En el tema anterior estuvimos trabajando con la palabra misterio número 4, la parte B. Hoy debemos trabajar con misterio número 5. Pero antes de hablar del misterio 5, hagamos un breve repaso del misterio 4, segunda parte. Cuando usted lee Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo nos habla del misterio de la fe. Es un tema muy extenso y muy interesante. Cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 1 nos habla de que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dijimos en el tema anterior que la palabra convicción significa presentar las pruebas, significa redarguir, significa presentar las evidencias de manera que la persona queda convicta, significa dejar convicto. Son tan pesadas las pruebas, son tan evidentes que el acusado no puede decir nada. Así que la fe es evidente. Seguimos estudiando y vimos también que hay 3 aspectos de la fe. ¿Se acuerdan de los 3 aspectos de la fe? Número 1, aspecto intelectual. Número 2, aspecto afectivo. Y número 3, aspecto volitivo o de la voluntad o la obediencia. Hagamos un breve repaso de estos 3 aspectos y entremos en el tema de hoy. Ponga cuidado. Cuando usted estudia en la Biblia la palabra fe en el Antiguo Testamento, decíamos que define básicamente una experiencia con Dios. El centro de la fe es Dios, el eje de la fe es Dios, el enfoque de la fe es Dios. Todo lo que tiene que ver con la fe tiene que ver con Dios. De hecho, cuando usted ve en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Cristo es el autor, ¿y qué más dice? Y consumador de la fe. La fe es de origen divino, la fe tiene que ver con Dios. Y mencionamos el verbo amán y mencionamos otras palabras como amén, emed, emuna. Y hablamos también de los derivados de emuna, etcétera, etcétera. Ahora, nos interesa repasar estos 3 aspectos de la fe. Número 1, el aspecto intelectual. En Hebreos capítulo 11, versículo número 3, ¿qué dice la Biblia? Leamos rapidito. Hebreos capítulo 11, versículo número 3. ¿Cómo dice el verso 3? Por la fe, ¿qué dice? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué cosa? De lo que no se veía. Mi pregunta, ¿vemos la naturaleza sí o no? ¿De dónde la sacó Dios? La sacó de su palabra. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Existe la naturaleza? ¿Es evidente la naturaleza? Entonces Dios es todopoderoso. La naturaleza es la revelación general de Dios
La Biblia es revelación especial de Dios, pero la mejor revelación de Dios, decíamos, es Dios mismo, es Cristo Jesús. ¿Recuerdan Isaías 7:14 cuando el profeta dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel? ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Vino Dios con nosotros, sí o no? ¿Dios se hizo hombre? Sí. Recuerde que Dios trabaja con la fe basada en la evidencia que Él nos da. ¿Vino Cristo o no vino? ¿Sí o no? Sí. De manera que entendemos, significa que Dios muestra y demuestra en la creación el poder de su palabra. ¿Podemos nosotros creer en Dios o creerle a Dios? Cuidado. ¿Cuál de las dos? ¿Deberíamos creer en Dios o creerle a Dios? Creerle a Dios, pero para creerle a Dios necesitamos conocerle. ¿Es así o no es así? Recuerde que estamos hablando de ¿qué cosa? El misterio de Dios. La palabra misterio significa una verdad que tiene que ser revelada, una verdad que tiene que ser conocida. Mi pregunta: ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Usted es tan importante para Dios, usted significa tanto para Dios, que Dios prefirió pagar Él el precio del pecado para que usted tenga una vía de escape en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la puerta de la oveja, pero Cristo Jesús es el camino para volver a Dios. San Juan capítulo 14 versículo 6, ¿cómo dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación, como veremos, es una persona. Y esa persona es Dios el Padre, y esa persona es Cristo Jesús, Señor nuestro. En San Juan capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice: y esta es empero, ¿qué cosa? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La parte intelectual de la fe nos dice que necesitamos conocer a Dios. ¿Qué nos dice? Necesitamos conocer a Dios. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, descubre lo siguiente. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y añade Dios: alábese en esto ahora el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La clave de la fe entonces es conocer a Dios, es entender a Dios, es comprender a Dios, y se revela entonces el misterio de Dios. ¿Quién es el foco? Dios. ¿Quién es el centro? Dios. La parte intelectual de la fe tiene que ver con un conocimiento de la persona de Dios. Y yo le pregunto, ¿se manifiesta Dios o no se manifiesta Dios? Sí. Número 2, capítulo 11, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Crea. Cuando usted conoce a una persona, ¿usted le cree o no le cree? Si la conoce y es confiable, usted le cree. ¿Es así o no es así? Resumamos todo esto con una sola frase en la Biblia. Habacuc. Vamos al libro de Habacuc, capítulo número 3. Vamos rapidito. Habacuc nos presenta la confianza que él tenía en Dios. Tan confiado estaba el profeta en Dios que él explica hasta dónde llega su fe y su confianza en Dios. Habacuc, capítulo número 3. Oiga lo que dice el profeta. Recuerde, estamos haciendo un repaso del tema anterior por amor a los que no vinieron. Habacuc capítulo 3, versículo número 17. ¿Cómo dice el verso 17? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice el profeta? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Aunque no tenga nada, yo sigo confiando en Dios. ¿Se entiende la fe del profeta? A ver, ¿sí o no? La base misma de la existencia de un ser humano está en sus creencias. Ponga cuidado a esto, por favor. ¿Está en sus qué? Sus creencias. No está hablando de religiones. Está hablando de la fuente misma de la vida. Las creencias son fundadas por nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Usted cree como cree y vive como vive porque usted tuvo experiencias X o Y y tuvo conocimientos X o Y. Usted es un producto de lo que vivió y de lo que aprendió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 1. Número 2. Esas creencias que son el resultado de lo que usted experimentó, su experiencia, de lo que usted aprendió, esa combinación entonces que forman las creencias ahora definen sus pensamientos. Usted está pensando como está pensando porque usted tiene las creencias que tiene. Y sus creencias son el resultado de lo que usted experimentó o vivió y de lo que usted aprendió. Pero ¿y si lo que usted experimentó fue negativo? ¿Y si lo que aprendió está equivocado? Entonces, ¿cómo son sus creencias? Equivocadas. ¿Y cómo serán sus pensamientos? Si Dios no está en su marco contextual, si Dios no está en la esencia misma de su experiencia, si Dios no aparece en sus conocimientos, entonces usted está en un grave peligro, porque está fuera de la fuente de la vida. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos entonces fundamentar nuestras creencias en la palabra de Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación con quien se relaciona usted. Porque la última palabra y la primera la tiene el creador de todas las cosas. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con quién empezó todo? Con Dios. ¿Y con quién terminará todo? Con Dios. Por eso el aspecto intelectual de la fe es fundamental. ¿En quién crees? ¿En quién has creído? No en qué, sino en quién. La clave es quién. Es una persona, como veremos en un momento. El aspecto intelectual de la fe, Dios. El aspecto afectivo de la fe, Dios. ¿Con quién te relacionas? No me digas que amas a quien no conoces. ¿Se entiende o no se entiende? Hoy es el día del... A mí me sorprende y me da alegría ver tanta gente que están hoy aquí con nosotros. Se ve que aman a Dios. ¿De qué día es hoy? ¿El día de qué? Sí, está linda. El día del amor y la amistad. Esta mañana mandé algunos mensajes a algunas personas. El primer mensaje que salió de mi teléfono fue para mi esposa. Le mandé algunas cositas y demás. Después la llamé, le hablé de un poco del cariño y el amor. ¿Hay que hablar de cariño y amor o no? ¿O sí o no? Sí. Hable con su mujer del amor, bueno, para que no se lo hable el vecino, porque si el vecino empezó a hablar del amor con su mujer, las cosas se complican. Háblele usted, déjese de bobería, escríbale cosas bonitas, busque imágenes en el internet y mándele mensajes, cosas bonitas. Encariñe a esa mujer, porque olvídese. Sí, mejor sigamos con el sermón, yo no quiero problemas. Vamos a seguir con el sermón. Muy bien, número 3, el aspecto volitivo de la voluntad. Capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo número 8. Vamos rapidito. Hebreos 11:8. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 11, versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo, ¿qué cosa? Llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, ¿cómo dice? Sin saber a dónde iba. ¿Obedeció a Dios? ¿Lo obedeció o no lo obedeció? ¿Entregó su voluntad a Dios? ¿Salió para el lugar que Dios le dijo? ¿Llegó a ese lugar que Dios le prometió? Entonces Abraham le creyó a Dios. ¿Le ha creído usted a Dios alguna vez? Había una boda. Y en la boda se acabó el vino. María le dice a Jesús, mira, se acabó el vino, no tienen vino. La boda duraba una semana de celebración.
Y algunos dicen, y se cree, que algunos de los que se estaban casando eran familia de María. Y María es la mamá de Jesús. Jesús le dice, mujer, que tú tienes conmigo, no ha llegado mi hora. Y María le dice a los que están allí, a los empleados, a los que están atendiendo la boda, le dice, hagan todo lo que él diga. Y se va. Ahora es el problema, ¿a quién? A Jesús. En ese tiempo no había cuestión de tarjeta de crédito, ni un chequera, ni dinero en efectivo. La boda es la boda. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Le dijo a los empleados, vengan acá, miren, ustedes ven esas 6 tinajas que están ahí de piedra, así, llénenlas de agua. ¿Qué es lo que se necesita en la boda? Vino. ¿Y qué dice Cristo que carguen? ¿La hubiera cargado usted? Recuerde que la gente hace lo que usted dice si usted tiene autoridad sobre esa persona. Ponga cuidado, por favor, ponga mucho cuidado a eso ahora. Si usted es papá o mamá y no tiene autoridad sobre sus hijos, no le van a obedecer. Y si lo hacen, lo harán hasta que estén grandecitos y se escapan. Ponga cuidado, por favor, en esto que voy a decir ahora. La autoridad significa que usted influye sobre otra persona. ¿Qué significa la autoridad? Que usted influye sobre otra persona. En mi casa tenemos 3 hijos, un varón y 2 damas. Y ya gracias a Dios están creciditos. Y han pasado años. Ponga cuidado, por favor. ¿Por qué usted no obedece a Dios? Porque no lo conoce. ¿Por qué no obedece a Dios? Porque usted no se relaciona con Él. Usted no puede exigirle a nadie obediencia si la persona no conoce al otro. Ponga cuidado ahora. Una persona tiene autoridad sobre otra y puede influir sobre otra persona cuando ha hecho 2 cosas por la otra persona. Si no hace ninguna de esas 2 cosas, no tiene autoridad sobre la otra persona. Número 1, servicio. Número 2, sacrificio. ¿Usted quiere tener autoridad sobre alguien? Sírvale y sacrifíquese por esa persona. Y yo le hago una pregunta. ¿Dios se ha sacrificado por nosotros? A ver, ¿sí o no? Sí. Segundo, ¿nos ha servido Dios? ¿Sí o no? Sí. Desde el vientre de nuestra madre, más de 60 millones de posibilidades y Dios decidió escogerlo a usted. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. 60 millones de posibilidades corrieron detrás de un óvulo. ¿Y quién dijo Dios que iba a ganar? Usted. ¿Confió Dios en usted? ¿Eso es una persona importante para Dios? ¿Sí o no? Y nacemos y empezamos a echar maldiciones. ¿Para qué nací? Maldito el día. Es un ejemplo que estoy diciendo, ¿eh? El día en que nací. Compadre, póngase a pensar. Había 60 u 80 millones de gente corriendo. Y el que entró fue usted. Servicio y sacrificio. Dios nos ha servido y Dios se ha sacrificado por nosotros. ¿Merece Dios que le obedezcamos? Y cuando le obedecemos, lo único que logramos es sacar beneficio nosotros, porque Dios no va a ser más grande ni más pequeño. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Hay un versículo que me encanta en Romanos 8:32 y dice: el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Dio a Cristo por nosotros, sí o no? ¿Me dio a Cristo a mí, sí o no? ¿Qué cosa puedo necesitar que sea más grande, más importante que Cristo? Nos falta conocer a Dios, porque si no lo conocemos, jamás creeremos en Él. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Por eso es así importante entender el misterio de Dios. Ponga cuidado ahora, ponga cuidado para que cerremos este punto. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Dios se hizo hombre y vino a la tierra para darse a conocer. San Juan capítulo 14, versículo 7, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le contesta, Felipe, ¿cómo me dices muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Vino Cristo para dar a conocer al Padre, sí o no? Sí. ¿Quiere Dios que usted le conozca? Sí. ¿Es el misterio de Dios el Evangelio de la Gracia? Sí. ¿Se ha revelado el misterio de Dios en Cristo Jesús? Sí. Dios quiere ser amigo suyo. Dios quiere relacionarse con usted. Dios ha hecho todo para que usted le crea. Pero usted necesita leer la Biblia para que pueda creerle a Dios. Romanos 10:17, ¿cómo dice? La fe es y el oír. Si usted no estudia la Biblia, no tendrá la fe de la Biblia. Y es justo en la Biblia donde encontramos el tema que necesitamos estudiar ahora, con lo que vamos a concluir en este día. Vamos a ver ahora lo que se llama misterio número 5. Y la clave es, o el título es, el misterio de la salvación. Cuando usted estudia la salvación en la Biblia, descubre que la salvación no es una doctrina, que la salvación no es un concepto, que la salvación no es algo, la salvación es alguien. ¿Qué cosa es la salvación? Alguien. Y ese alguien, curiosamente, es Dios. Salmo 27, versículo 1. Mira lo que dice su Biblia. Salmo 27, 1. ¿Cómo dice el versículo 1 de Salmo capítulo 27? Salmo 27, versículo 1. Recuerde que no estamos presentando las ideas del predicador, ni lo que dice un teólogo, un exégeta. No. Estamos presentando la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 1? Jehová es mi luz, ¿y qué más? Y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y yo le pregunto, ¿necesitamos conocer a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Hay un libro en el Nuevo Testamento que es una tesis de la salvación. Es el mejor libro para entender la salvación en toda la Biblia. Es el mejor libro para explicar la salvación. Es el libro de toda la Biblia que más personas ha traído a los pies de Cristo Jesús. El libro se llama Romanos. ¿Cómo se llama? Romanos. Ponga cuidado ahora. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, hay 4 detalles interesantes de Dios en beneficio suyo, en beneficio mío. 4 detalles, Romanos capítulo 5, versículo número 6, versículo 8 y versículo número 10. Ponga cuidado. Recuerde que acabamos de decir que ¿quién es la salvación? Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 6, la Biblia dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Que cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. En el versículo 8 dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 10 dice que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Mi pregunta, ¿está Dios de acuerdo con todo eso? Sí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? La salvación es de Jehová, dice Jonás capítulo 2, versículo 9. Cuando se habla de salvación, se está hablando de Dios. Usted puede conocer la persona salvación cuando conoce a Dios. Y veremos en un momento cómo Dios llegó tan lejos en su afán de salvarnos que hasta se hizo un hombre y vino a la tierra. Bendito sea su nombre. Salmos capítulo número 62, versículo 1. Estamos partiendo desde la premisa que usted le cree a Dios y cree en su palabra. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Usted le cree a Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Recuerde que la única fuente de estudio para nosotros es la Biblia, y solo la Biblia. Lo que la Biblia diga, lo que la Biblia explique, lo que la Biblia exprese. Estaba en una iglesia muy lejos de aquí, y una persona vino y se sentía curioso y como inquieto, porque él veía que la presentación que estábamos haciendo era completamente de la Biblia, sin argumentación. Y sin la expresión yo creo, a mí me parece, yo pienso, yo opino. No. Jesucristo siempre dijo, escrito está. ¿Y qué estamos diciendo? La Biblia dice.
Y aquella persona vino la primera noche, y vino la segunda noche, y vino la tercera noche, y vino la cuarta noche, y vino toda la semana. Y cuando terminamos me dijo, yo necesito aprender más de la Biblia. Digo, ¿cómo no? Recomiéndeme una Biblia. No, aquí le regalamos una. ¿Y qué es lo que tengo que estudiar? Aquí tiene este libro que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo se llama el libro? Las hermosas enseñanzas de la Biblia. ¿Y dónde lo consigo? Entre a Google y ponga Las hermosas enseñanzas de la Biblia, ponga PDF y ahí lo baja gratis, compadre. Tiene que defenderse. ¿Cómo se llama el libro? Las hermosas enseñanzas de la Biblia. La palabra Isaías significa Jehová es salvación. Ahora, mire lo que dice Isaías, capítulo 12, versículo 2. Isaías, capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo dice el verso 2? ¿Cómo dice Isaías 12, 2? ¿Cómo dice? He aquí, Dios es, ¿qué cosa? Salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, ¿ha estado usted alguna vez tan enfermo, que los médicos le han mandado a morir y usted oró, clamó a Dios, pidió a Dios y Dios le devolvió la salud? ¿Ha tenido esa linda experiencia? ¿No la ha tenido? Bueno, no se preocupe, no ha perdido nada, no se enferme, manténgase sano, manténgase bien sano siempre. No sufra, manténgase tranquilo y sano. Bien, número 1, la Biblia dice que Dios es la salvación. Dios es nuestra salvación. Ahora, lo interesante es, donde vamos a ir aterrizando, que Dios se hizo hombre. Por eso se llama misterio de la piedad. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? ¿Para qué se hizo Dios hombre? Dios quiere asegurar, garantizar para nosotros la salvación y lo hizo en la persona de Cristo Jesús. Y se le llama el misterio de la salvación, que la salvación es un concepto, que la salvación no es lo que usted hace o no hace, la salvación es el mismo Dios y ahora Dios se hace hombre y se convierte Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, es la salvación que vino a esta tierra. Cuando Jesucristo nació, el papá y la mamá lo llevaron al templo para dedicarlo a Dios. Lo llevaron al templo para hacer la presentación del bebé como era la costumbre y era la norma y la orden para hacerla. Cuando llegaron al templo, el sacerdote que le atendió no entendió a quién estaba dedicando. Y cuando terminó de hacerlo, apareció un anciano llamado Simeón. San Lucas capítulo 2, vamos rapidito, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 2, mire lo que dice este anciano con relación a Jesús. San Lucas capítulo 2, versículo 29. ¿Qué dice el verso 29? San Lucas capítulo 2, versículo 29, dice el anciano Simeón, ahora, Señor, ¿qué cosa? Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿A quién estaba mirando el anciano? A Cristo Jesús. ¿A quién le está llamando tu salvación? A Cristo Jesús. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación. Si no tiene a Cristo, usted está perdido. Por más religioso que usted sea, si no tiene a Cristo, usted se perdió. ¿Es así o no es así? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire qué interesante se pone esto. En el libro de San Lucas, en el capítulo 19, el Señor Jesús fue a Jericó. Y cuando Cristo va a Jericó, hay un pequeñín llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba ese chiquitín que quería ver a Jesús? Zaqueo. ¿Alguien aquí se llama Zaqueo? ¿Hay alguna persona que se llame Zaqueo aquí? ¿Nadie se llama Zaqueo? Nunca he visto a nadie en ningún país del mundo que se llame así. No.
A ver si... Bueno, cuando se dice saqueo, ¿en qué se está pensando? En robar. Y no un robo cualquiera. Saquear significa que se lo llevaron todo. Una vecina muy contenta, muy sabrosona, de esta gente que se mete donde nadie le llama, vio que unos tipos en una camioneta grande se pararon frente a la casa de un vecino y ella mira por la ventana, ve qué es lo que está pasando y ve a los tipos que abren la puerta de afuera y vienen y están trateando para ver si abren la puerta de entrada a la casa. Y ella va de sabrosa sin nadie llamarla y le pregunta, ¿y lo mandó el vecino a ustedes? Sí, señora. Y entonces, no, que él tiene que mudarse. Y entonces, no, que se le olvidaron las llaves. No se preocupen, yo sé dónde él le esconde. Así que fue, habían unas plantitas, levantó una de esas macetas y ahí estaba la llave. Dice, mírenla aquí tienen. Pues los ladrones agarraron su llave, entraron y le llevaron todo al vecino. Y pusieron la llave otra vez en el lugar donde tenía que estar. Y la maceta encima y se fueron. Cuando el vecino llegó, ella salió de sabrosona. ¡Ay, ayudé a sus amigos! ¿Cuáles amigos? Los que vinieron a hacerle la mudanza. ¿Cuál mudanza? Los saquearon. Saqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Un judío que cobraba impuestos a los judíos para entregar el dinero a los romanos. Pero espere, si usted tenía que pagar $1, el ladrón publicano, le cobraba 5. 1 para el imperio romano y 4 para él. ¿Era un ladrón o no era un ladrón? ¿Sí o no? Y este ladrón quería saber quién es Jesús. Ponga cuidado ahora. No importa que usted sea ladrón, criminal, asesino, lo que usted sea. Si usted quiere conocer a Jesús, Cristo se ocupa de hacer que usted lo conozca. Y Cristo llegó a Jericó y había tanta gente que el chiquitín no podía ver por la multitud. Se subió en un árbol y en el árbol empezó a mirar para ver si podía ver dónde venía Jesús. Y Cristo tomó justamente la callecita donde estaba el árbol. Se detuvo debajo del árbol y miró hacia arriba. ¿Quién estaba arriba? ¿Quién le dijo a Cristo que ese chiquitín se llamaba Saqueo? Nadie. Cristo conoce el nombre suyo. Cristo sabe todo acerca de usted. Lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, Él se sabe todo lo que está pasando con usted. Y si usted se acerca, Él lo recibe. Saqueo, baja de ahí, que es necesario que yo pose esta noche en tu casa. Qué cosa linda. ¿Le gustaría que Cristo viniera a su casa esta noche? ¿Cuántos aceptarán que Cristo venga a su casa esta noche? Levanta la mano. Qué cosa linda, mamá. ¿Es lindo que Cristo venga a la casa? En casa Él tiene una sala y ahí vive. Y ahí vive. En esta casa tiene 10 años viviendo en esa sala. ¿Es Cristo real o es un cuento? ¿Es real o es un cuento? Es real. Ahora, mire lo que dice el capítulo 19 de San Lucas. Mire qué cosa linda dice ahora. San Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Cuando llegan a la casa de Saqueo, el espíritu de robo, el espíritu del latrocinio de Saqueo desaparece y el Espíritu Santo viene y cambia a Saqueo. Saqueo se sube en una mesa, me imagino, porque era chiquitín, y dice: Señor, la mitad de todos mis bienes se lo doy a los pobres, y si alguno es defraudado, se lo devuelvo 4 veces. ¿Ha visto usted de un ladrón dando? Cuando Cristo llega al corazón de una persona, le saca todo lo malo y coloca allí el Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? Y cuando Saqueo terminó su discurso, oiga qué lindas las palabras de Jesús. Capítulo 19, versículo 9 y 10. ¿Cómo dice el versículo 9? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Hoy ha venido, ¿quién? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. 2 preguntas interesantes ahora. Amigo, amiga, ¿es usted una persona pecadora o pecador, sí o no? Sí. Entonces usted está perdido. Y la segunda pregunta, ¿vino Cristo a salvar lo que se había perdido, sí o no? Sí. ¿Puede usted alcanzar esa salvación en Cristo Jesús, sí o no? Sí. ¿Quiere usted esa salvación en Cristo Jesús? Sí. Póngase en pie conmigo entonces.
Pónganse en pie conmigo. Siendo que la salvación es una persona que se llama Jesús, yo la acepto o la rechazo, la recibo o la niego. La salvación es una persona y esa persona se llama Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se entendió, por favor? Escuche ahora algo que va a poner esto bien caliente. Y cuando se ponga caliente yo termino y me voy. ¿Sacó Dios al pueblo judío de la esclavitud de Egipto? Sí. ¿Lo trajo al monte Sinaí para encontrarse con ellos? Sí. ¿Dónde le dio los 10 mandamientos? ¿En Egipto o en el Sinaí? ¿Por qué en Sinaí no en Egipto? Porque los 10 mandamientos no son para esclavos. Son para las personas que han sido sacadas de la esclavitud, liberada, libertada, redimida y sacada para que reciban la salvación. ¿Entendieron, por favor? La obediencia es el resultado, el fruto de haber recibido por la gracia la salvación en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Quién nos lava? Dios. ¿Quién nos cambia? Dios. ¿Quién nos habilita? Dios. Y usted dirá, oiga, predicador, eso suena muy lindo, pero demuéstremelo. Con mucho gusto. Ezequiel capítulo 36, mire lo que dice Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27. Recuerde que estamos usando el método, ¿cómo se llama? Bíblico, ¿qué más? Gramático, descriptivo, como que se le olvidó el método, ¿no? ¿Cuál es el método? Número 1, bíblico. Número 2, gramático. Número 3, descriptivo. ¿Qué significa? Que no es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios. No es lo que piensa el predicador, es lo que enseña la Biblia. Número 3, no es la opinión del predicador, sino la descripción de la palabra de Dios. Usted habló, predicador, de que Dios hace el trabajo en mi vida. Versículo 25, ¿cómo dice el versículo 25? ¿Quién está hablando? Dios. Dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿De qué cosa? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Verdad que muchas veces hay personas que tienen a otra persona o a otro asunto en lugar de Dios en su vida? ¿Sí o no? Sí. Cuando uno es pecador y está lejos de Dios, le pasa eso. Dice, no te preocupes, mi negro. Yo me encargo de lavarte, de limpiarte, de quitarte toda esa podredumbre. Yo me encargo de eso. Yo te voy a lavar. Número 2, versículo 26. ¿Qué dice ahora? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo me encargo de cambiar tus sentimientos y emociones. Te voy a sacar el odio, el rencor, los resentimientos, la angustia, la ansiedad, la depresión, todas esas cosas que te están acabando emocionalmente y sentimentalmente. Yo me voy a encargar de quitártela, de arrancártela, de sacártela de allí. Y número 3, versículo 27, ¿cómo dice Dios? Dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo le pregunto, ¿siempre dice Dios la verdad, sí o no? ¿Siempre cumple Dios su palabra, sí o no? Si usted sabe que es un pecador o una pecadora y que necesita que Dios, número 1, le lave la vida con la sangre preciosa de Jesús. Número 2, le cambie sus sentimientos y emociones, le saque los odios, los resentimientos, las ansiedades, las angustias y todas esas cosas malas que tenemos dentro. Y número 3, que ponga el Espíritu dentro de usted para hacerle una persona fiel. Si usted sabe que es un pecador y necesita urgentemente esa ayuda de Dios, levante la mano conmigo. Levante la mano conmigo. Cristo vino a morir por los pecadores. Ahora, mire qué cosa linda. Y aquí aterrizamos. Primera Tesalonicenses capítulo número 5. Mire qué cosa linda.
Recuerde que no es la opinión del predicador, es el mensaje de Dios para usted, es la revelación del misterio y la salvación es de Dios. Primera Tesalonicenses, mire qué cosa linda, mire lo que dice Dios, cómo Dios expresa su empeño y su interés por usted y por mí. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, versículo 24. Escuche por favor mi amigo, mi amiga. Si usted se siente tan malo, tan malo, tan malo, o tan pecador, tan pecador, tan pecador, eso es un buen síntoma. Porque Cristo murió por los pecadores y las pecadoras, y vino a salvar a los pecadores y a las pecadoras. Versículo 23, ¿qué dice el verso 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué dice ahora? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué confirma el versículo 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ahora viene el desafío. ¿Le cree usted a Dios? Escuche amigo, escuche mi amiga. Si usted sabe que es un pecador o una pecadora y usted sabe que su situación delante de Dios no está bien y usted quiere decirle hoy a Dios, Señor, le entrego mi vida en sus manos, láveme con la sangre de Jesús, venga y cambie, Señor, mis sentimientos y emociones, venga y coloque su espíritu en mi vida y transfórmeme a la imagen y semejanza de Jesús. Mi amigo, mi amiga, si usted reconoce que está en esa condición delante de Dios, número 1, levante la mano conmigo. Lo primero, levánteme la mano, por favor. Y número 2, atrévase ahora a salir de donde usted está. Desafíe la curiosidad de la gente. Desafíe 3 cámaras que hay ahí detrás. Y venga y colóquese al lado mío aquí arriba. Y dígale a Dios, Señor, no me importa. Hoy yo pongo mi vida en sus manos. Venga y láveme, cámbieme, transfórmeme y haga de mi vida lo que tiene que ser. Sálgase del montón y suba aquí arriba conmigo y vamos a orar por usted. Hágalo ahora, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es Dios. Dios se hizo hombre. La salvación es Cristo Jesús. Dios lo dio todo. Se puede decir, Dios lo perdió todo. Porque cuando usted da la vida, ¿cuánto da? Todo. Y si Dios lo dio todo por amor a usted, entonces usted sabe que Dios le quiere salvar. Si Dios hizo lo más difícil, hará lo más fácil. Lo más difícil era perder la vida, dar la vida por usted. Por eso Cristo lloró en Getsemaní, Dios mío, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero siguió adelante hasta que murió en la cruz del Calvario. Si Dios le dio a Jesús, que es lo más que tenía, entonces Dios le dará lo que usted necesite. Le quitará esos ídolos que le separan de Dios. Le limpiará de todas esas poca vergüenza que usted haya hecho. Le quitará de todas esas cosas raras que tiene. Él mismo le lavará. Dios le cambiará esos resentimientos, sentimientos, odios, rencores y cosas raras que le acaban la vida. Y Dios se encargará de enviar su espíritu a la vida suya para que le cambie y le transforme la vida. Amigo, amiga, no luche con el Señor. Venga con nosotros al frente y dígale, Dios, aquí tiene su oportunidad. Cámbieme usted, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. He visto personas enfermas por el odio que tenían. Un domingo en la mañana, a 6 de la mañana, una dama llegó a mi casa y tocó la puerta. Cuando abrí la puerta, yo no la conocía. La dama entró, dijo que quería hablar conmigo y nos pusimos a hablar. Me contó que cuando tenía 5 años, su papá la había dañado, había hecho daño a la pobre niña. Tenía 55 años de edad y 50 años odiando a su papá, un odio espantoso. Se había divorciado 3 veces y ese espíritu malo no la dejaba en paz por el odio que tenía hacia su papá. Y entonces me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le dije así tranquilamente, tiene que perdonar a su papá. Imposible, me decía, imposible. Digo, entonces usted va a seguir siendo una esclava, usted va a seguir siendo una vida desgraciada. Oremos a Dios para que el Espíritu venga a su vida y le dé el valor y el coraje para que vayamos juntos a la casa de su papá y usted lo perdone. ¿Usted vendría conmigo? Yo iría con usted. Cuando llegamos a esa casa, el anciano estaba inválido, estaba en una silla de ruedas.
Tenía 85 años. Cuando él vio a su hija parada en la puerta, que jamás lo había visitado en muchísimos años, empezó a llorar. Y él gritaba y decía, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer. Ellos me obligaron a hacerlo, mi hija querida. Yo jamás te hubiera querido hacer daño. Y ella vino y le dijo, papá, dale gracias a Dios y al pastor que me convencieron de venir a perdonarte. Papá, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Lo abrazó y allí empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Y yo te perdono. Y para que vea que yo te perdono, papá, yo voy a venir esta semana entera. Yo te voy a cocinar, yo te voy a lavar, limpiar, yo te voy a ayudar. La muchacha yo la voy a ayudar en todo, porque yo necesito sacarme todo de mi corazón. La dama en poco tiempo se entregó al Señor, la bautizamos y ahora yo quiero que usted vea la vida de esa mujer. Una vida completamente cambiada. El mal espíritu del odio y resentimiento, Dios lo sacó de su corazón. Usted no puede solo, amigo mío. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga conmigo aquí al frente, amigo, amiga. Venga y ore con nosotros y dele a Dios una oportunidad. Dígale, bueno Dios, aquí tiene tu oportunidad. Cámbiame, hazlo en mi vida. Y no tenga temor de la gente que lo va a ver. Al contrario, tenga pena por los que debieron pasar y no pasaron. Jesús dijo, San Marcos 8:38, el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted sabe que tiene que pasar al frente, hágalo ahora. Y si usted nos está siguiendo a través de la radio, en su casa, en su carro, donde esté, levante la mano diciéndole a Dios, Señor, le doy la oportunidad. Vengo a usted, me entrego a usted, me presento delante de usted. Haga su voluntad en mi vida. Si usted está en una iglesia siguiendo esta programación, levántese, pase al frente, póngase delante de la pantalla y dígale a Dios, Señor, aquí estoy, acepto su invitación. Venga y láveme con la sangre de Jesús. Venga y cambie mi corazón ungiéndome con el Espíritu Santo. Venga y transforme mi vida para la gloria de su nombre. ¿Alguien más debe pasar al frente? Vamos a darle la oportunidad. Pastor Wilman, ¿estamos listos? Este tremendo cantante que tenemos internacional. Creo que agarrar el cantante internacional fuera de base, ¿no? Mientras el Pastor Wilman canta, le voy a pedir, amigo, amiga, por favor, que usted pase al frente con nosotros. Mientras él canta y usted pasa al frente, vamos a estar orando para que el Espíritu trabaje con usted. Y esta noche regrese a su casa y dígale a Cristo, Señor, venga conmigo a la casa. Como Zaqueo, venga y quédese a morar con nosotros. Que el Señor Jesús lleve paz, armonía, gozo y amor, y que sea el regalo de hoy, del Día del Amor y la Amistad. Cristo en su casa, Cristo en su vida, la esperanza de gloria. Muy bien. Adelante, Wilma. Gracias a Dios. Recuerde cuando estudiamos Hebreos capítulo 11, el versículo número 8 dice que Abraham obedeció. El aspecto volitivo de la fe. Jesús dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Obedecemos, guardamos los mandamientos de Dios porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Así que no obedecemos para salvarnos, obedecemos porque agradecemos a Dios la salvación que nos dio. Y respondemos con amor al amor de Dios. Me perdonó, me lavó, me limpió, murió por mí, pagó mis pecados. Entonces Él merece mi amor y merece mi obediencia y merece todo de mí porque me dio todo de Él. Es un trueque, me da todo y yo le devuelvo y le doy todo. ¿Quiere usted darle todo al Señor? Levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano anunciando ante el universo que así como usted nos dio todo en Cristo Jesús, hoy, Señor, le entregamos todo de vuelta a usted. Le damos, Señor, nuestra mente, le damos la voluntad, le damos nuestra conciencia, le damos todo nuestro ser. Nos entregamos completamente, Padre, en sus manos benditas. Haga en nosotros su voluntad. Envíe su Espíritu para que nos cambie y nos transforme.
Señor, habilítenos y capacítenos para amar su palabra, para amar a Jesús, para amarle a usted, y haga posible en nosotros la regeneración, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, para que llenos y llenas del Espíritu Santo aprendamos a amar al pecador, llevándole salvación y vida eterna. Dios, que cada uno de nosotros sea embajador o embajadora del cielo, y que junto con usted, Señor, anunciemos a la gente: reconciliaos con Dios. Y ahora, Padre amado, en su mano santa y bendita entregamos a cada una de estas personas que han pasado al frente. Sosténgales con su mano poderosa, cúbrales con su manto de justicia, y a todos aquellos y aquellas de ellos o ellas que están ya preparados y preparadas para entregarse a usted a través del santo bautismo, que lo hagan cuanto antes, Señor, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.